¿Cómo os quedáis si os digo que hoy ha sido un auténtico mareo de partido? Yo entiendo que probablemente no sepáis de qué estoy hablando, pero quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Vamos a hacer ese análisis de la jornada 28 de Liga F, porque el Barça se jugaba el título de Liga F. Y diréis, ¿cómo, Andrea, si quedaban todavía 3 partidos? Sí, es verdad. Este era el antepenúltimo partido de Liga F, el Barça se la jugaba contra el Depor, pero es que estábamos a la espera de lo que hiciera el Real Madrid, que terminaba su partido justo cuando empezaba el Barça más o menos el suyo. Esperábamos que el Real Madrid pudiera perder en este partido y entonces el Barça se proclamaría matemáticamente campeón de esta Liga F más competitiva que nunca. Así parecía que iba a ser porque iba empatando contra el Granada 1-1 hasta que, al final del partido, finalmente terminó el Real Madrid 1-2, cosa que el staff del Barça estaba bastante pendiente de este resultado, mirando desde el banquillo con el móvil pues el marcador, tal cual lo estábamos viviendo nosotros y nosotras desde nuestras casas. Pero, si no has visto este vídeo, spoiler, ya te lo he hecho porque el Barça todavía no es campeón de Liga F. Queda poco ya. Más bien un partido, realmente. Así que, bueno, ahí estamos. Vamos con ese análisis del Barça Depor. Un Deportivo que van 14avas en la clasificación de Liga F, a 3 puntos del descenso, con 26 puntos, y por delante tienen al Levante con 27 y al Betis por detrás con 23 puntos. Es decir, en la cuerda floja, gente. Mientras que el Barça, ya sabéis que primeras. Estos fueron los 11 con los que salieron y realmente son los que necesitamos para el análisis y para ese título que he puesto yo en la miniatura. Y es que ha sido un mareo de partido porque este 11 ha sorprendido a mí en particular, viendo a Paredes principalmente porque salió tocada de ese partido anterior y yo pensaba que no iba a ser titular en este partido, pero bueno, la ha puesto titular. Y descanso para Patri. La novedad fue ver a Schertenleif de extremo, porque sí, salió Schertenleif, que yo pensaba que saldría en el centro del campo, porque últimamente es donde mejor estaba rindiendo, pero no fue así. Y esto es lo que me abre a mí un pequeño debate de las cosas que puedo extraer de estos partidos que terminan 4-0, y ya os he hecho el spoiler, lo siento mucho, pero es que no me dan para analizar mucho más que los debates internos que nos podamos abrir nosotros y nosotras en estos pequeños espacios que tenemos, ¿no? Y es que si en el anterior vídeo, que os lo dejaré por aquí, dijimos que yo pensaba que estaría bien tener a algunas jugadoras que tuvieran estos cambios de posiciones, pero que siempre estuvieran estables en el centro del campo para poder darle estabilidad y continuidad a el relevo generacional que debe tener Aitana, Alexia y Patri, para que no se note tanto la transición de quitar a Aitana, Alexia y Patri. Dicho esto, yo no me esperaba por eso mismo a Schertenleif de extremo, porque es verdad que Schertenleif ha jugado de extremo en el B, ha jugado de extremo en el Barça, aunque hayan sido minutos residuales, pero para mí Schertenleif juega mucho mejor de centrocampista. Esto es mi gusto, es mi opinión personal, pero lo que yo veo en el terreno de juego creo que también lo debo aportar, y es que Schertenleif es verdad que estaba de extremo, pero se metía mucho para adentro, es decir, tendría más, su tendencia natural era ir al centro del campo, porque creo que es a lo que está acostumbrada y creo que es donde mejores cualidades tiene. Dicho esto, debo decir que no lo ha hecho mal, que de extremo también lo ha hecho bien, simplemente que yo estoy acostumbrada a otro tipo de extremos que estén más pegadas a banda. Pero bueno, creo que esto es lo que busca Pera Romeu. Entiendo también que son jugadoras jóvenes y que tienes que buscarles un encaje, sea el que sea, o buscarle una continuidad, sea la que sea, porque tienes el talento, pero no tienes los huecos. Y lo puedo llegar a entender, pero lo que yo no quiero es que se convierta en una tónica predominante, porque creo que Pina y Vicky también eran muy buenas centrocampistas y ahora las hemos utilizado de extremo porque necesitamos esos recambios en los extremos. Entonces, realmente dejo aquí la pregunta y me lo podéis responder en comentarios.
¿Vale la pena realmente eliminar esas centrocampistas o convertir esas centrocampistas buenas, como lo han sido Pina, Vicky, en extremos y no tenerlas en el centro del campo o tenerlas menos en el centro del campo? Para mí esta es la pregunta que debemos ponernos, ¿no? Que si buscarle esa versatilidad a todas las jugadoras al final te es contraproducente en cierta forma, porque dependes mucho de las que tienes en tu once titular y de ahí no te mueves. Creo que sería una cosa a ver en el transcurso de los partidos, pero creo que también esta temporada lo hemos visto poco porque hemos tenido pocas rotaciones realmente. Dicho esto, para mí ha sido un mareo de partido, ha sido un poco meme de Ana Guerra. Porque es que iban saliendo, entrando jugadoras y tú veías cómo intentabas colocarlas en tu esquema mental, en tu mapa, que yo tenía un folio mientras estaba viendo el partido y decía, no sé dónde colocarlas, la verdad. He leído mucho por Twitter que la gente estaba igual que yo, pero es que las comentaristas de DAZN también estaban igual que yo. Debo decir que TV3 las ha situado al instante, en ese preciso momento, todas en sus posiciones, y para mí me ha sido mucho más fácil así. Pero es cierto que todas las jugadoras tenían muchísima movilidad. Estamos hablando de que Irene Paredes estaba intentando marcar goles casi desde la punta del área del Depor. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Y Esme que la veías en todo el campo. Parecía un poco Mariona, función Mariona. Me parece bien porque igual, oye, contra el Arsenal es un recurso que necesitaremos en Champions. Probablemente, no descartemos. Y ahora ya entramos, sí, en tema de las mitades, en tema de los goles. Primer gol de Payor, minuto 13. Máxima goleadora de Liga F. Payor, que recibió ese trofeo a mejor jugadora del mes, que lo ganó. Se la puso Ona, remató Schertenley y el rechace de la defensa del Depor, que termina de rematar Payor a placer prácticamente. Y así está Payor con estas maravillosas estadísticas que nos proporciona @futbolfemení en Twitter y que yo las pongo aquí porque creo que hacen muy bien sentenciar este papel de killer que tanto nos ha gustado, tanto nos gusta de Payor y que, oye, poco pagamos, os voy a decir. Metimos muchos centros, muchísimos. No hubieron casi goles de jugada, no hubieron casi jugadas interiores. Eran todo centros laterales o jugadas de rechace o balones colgados. Pero bueno, también son un recurso. Es verdad que el Depor estaba planteando un esquema de partido con un autobús. Muchos recursos para intentar salir de ese autobús y marcar gol es meter esos centros y, por tanto, esos goles. En uno de esos centros, Payor, minuto 30, doblete, con un gol de cabeza a centro de Ona. Ona, que también se ha marcado un señor partidazo, siendo una muy buena lateral, actuando prácticamente de extremo, con muchísima movilidad. Una Ona muy infra, bajo mi punto de vista. Es verdad que muchas veces la señalamos y muchas veces decimos qué buena es, qué bueno que viniste, pero poco decimos sobre sus centros, sobre sus internadas en el área, porque Ona tiene mucha calidad acompañándola en ese extremo. Entonces, muy pocas veces hemos visto a Ona metiendo buenos centros, no porque no sea buena y no porque los meta buenos, sino porque pocas veces tiene esa ocasión de hacerlo, ¿no? Entonces me ha gustado ver a Ona también en este aspecto. Luego, en la segunda parte, poco más que añadir, realmente el Barça que seguía intentándolo, muchas ocasiones falladas, la verdad. Entraron Jana, Esme y Alba Caño por Engen, Vicky y Rolfo. Tuvimos un pequeño susto con el hombro de Mapi, que yo ya pensaba que se nos había lesionado, que le habían roto el brazo o lo que fuera, porque una jugadora la enganchó y el brazo no tenía muy buena pinta, parecía que estaba llorando y todo, pero oye,
volvió, se reincorporó, terminó el partido, no la cambiaron tan siquiera, así que voy a pensar en positivo, cosa que no he hecho mientras veía el partido, porque yo, jugadora que veo en el suelo, jugadora que entro en auténtico pánico. Es así, lo siento, hasta que no lleguemos a la final, yo todos los partidos los voy a vivir de esta forma. Luego entró Pina por Schertenleif para que luego le diera, pues, un punto más de jugada al juego del Barça, al estilo del Barça. Alexia, que marcó en el 72, marcando su gol 150 en Liga F y superando a Jenny Hermoso como máxima goleadora. Ese gol que viene de casi 3 rechaces, gente, a un centro que pone Jana, muy buen centro de Jana que está marcándose muy buenos partidos, sobre todo para mí. Es una garantía y si sale del banquillo también me lo parece, no es rollo, bueno, pongo a Jana porque no tengo otra más, yo estoy muy contenta con Jana. Judith Pujols, que salió en el 76 y se estrenó en Liga F esta temporada, había jugado contra el Rosengard, si no recuerdo mal, en Champions, y ahora ha tenido esos minutos en Liga F. Y luego se marca un golazo, esta vez sí, de jugada y de creación, que ya era hora, de las botas de, como no iba a ser menos, Aitana, que es la que remata un jugadoncio que se marcan en el minuto 80, que teje Pina así en sus botas y que se lo pasa a Alexia, de estos que haces, estos pases que hacen que se hacen paredes y tal. Y esta Alexia termina pasándoselo a Aitana, que pone el 4-0 en el marcador. Un 4-0 que certifica en ese antepenúltimo partido de Liga F contra el Deportivo, que está a punto de descender, esta es la realidad, que no ofreció nada, esta es la realidad también. De la que yo en el Depor sí que tengo que destacar a Inés Pereira, que es la portera, sí tengo que destacar a alguien. Mientras que en el Barça, pues ya sabéis que están saliendo por ahora las notas aquí por mi lado. Yo destacaría a Vicky Payor y Schertenleif porque son las que más me han gustado, sobre todo en la primera parte, que creo que es la que más se ha ofrecido. Luego es verdad que con la entrada de Pina, Alexia y Aitana han funcionado mucho mejor, o al menos se veía mucho más juego. Al final el MVP de Liga F se lo ha llevado Payor, y yo creo que también se lo daría a Payor y si no a Schertenleif, porque, bueno, esas 3 han sido las que más me han gustado, sinceramente. Y poco más que añadir, gente. Nos queda el Betis, si ganamos contra el Betis creo que hemos ganado matemáticamente la Liga F. Es verdad que ganaremos la Liga F estando fuera de casa, cosa que desvirtúa un poco esa celebración con la afición. Pero bueno, es una liga ganada, el título también se podrá celebrar con la afición a más temprano posible. Y al final tienes que certificar tu final, certificar esta liga cuanto antes y descansar lo máximo posible cuanto antes también. Un partido muy serio, desde que ganamos al Chelsea de la forma en la que ganamos, estamos haciendo buenos partidos, estamos muy tranquilas, estamos muy seguras, han desaparecido todas las dudas posibles de principio de temporada y yo que me alegro. Así que nada, muchas gracias por verme, gente. Recuerda que puedes suscribirte, darle like, comentar, que todo eso es gratis. Y luego por menos de €1, por 0,99, puedes ser miembro de este canal y tener acceso a contenido exclusivo. Que por cierto, tenéis vídeo subido ya. Y próximamente vídeo de la serie del Barça. Gracias, gente. Chao.